Bien, en este video teórico explicaré acerca de la descomposición vectorial. Para tratar descomposición vectorial es necesario definir qué es una componente, porque bueno, descomponer proviene de componente, es decir, un vector lo vamos a descomponer en componentes, aunque suene redundante. Bien, mira, yo defino componente, así con mis palabras, puedo decir que es un vector colineal al eje de coordenadas respectivo, que parte desde el origen de coordenadas hasta la línea imaginaria perpendicular que forma la cabeza del vector con el eje. Sí, bueno, así es como lo defino yo y lo voy a explicar parte por parte. Mira, tú ya sabes qué es un vector colineal. En este caso yo he dicho que las componentes son colineales al eje de coordenadas respectivo. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, la componente en X va a ser colineal al eje X, es decir, se encuentra en la línea del eje X, ¿sí? Y recuerda de dónde hasta dónde dije, desde el eje de coordenadas hasta la perpendicular, bueno, es una línea imaginaria perpendicular que forma la cabeza del vector con el eje. Mira, lo vamos a ver en dos formas, una es en 2D y la otra es en 3D. Sí, creo que comprendiendo la de 2D podemos comprender con mayor facilidad la de 3D, que básicamente son lo mismo. Los vectores se pueden trabajar o bien en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Bien, mira, aquí está nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Y este es nuestro origen de coordenadas. Mira, recuerda que te dije que voy a trazar líneas perpendiculares. Ahí he trazado dos líneas perpendiculares. Tú recordarás que ya lo habíamos visto en el primer video de vectores, una línea perpendicular corta al eje de coordenadas en 90 grados. Así que mira, el concepto es fácil, mira, si yo estoy diciendo que mi componente en dicho eje es colineal y tiene una magnitud desde el eje de coordenadas hasta donde corta la línea imaginaria, ¿sí? Entonces yo podría afirmar que esta es mi componente en X. Y ahí está. Por consecuencia, acá estaría mi componente en Y. Perfecto. Y esas son las componentes. No es nada del otro mundo. Aquí está la componente en X, que es colineal al eje X y parte del origen de coordenadas hasta donde corta la línea imaginaria perpendicular que forma la cabeza del vector con el eje. Y lo mismo con Y. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos expresarlo en función a algo que nosotros conocemos? Recuerda que nosotros podemos conocer el módulo de nuestro vector y el ángulo de nuestro vector, la dirección de nuestro vector. Ahora, si te das cuenta, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, acá voy a poner otro ángulo, que sería beta. Bien. Ahora, ¿cómo puedo expresar yo mis componentes teniendo la magnitud, bueno, el módulo y mi ángulo? Mira, si nosotros consideramos un triángulo rectángulo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si tengo acá mi ángulo, acá tengo un cateto, acá tengo una hipotenusa, entonces yo puedo decir que ¿cuánto sería el coseno de este ángulo? El coseno de ese ángulo sería el cateto adyacente, es decir, la componente en X, dividido entre el módulo de mi vector. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo despejar la componente en X y puedo decir que la componente en X es igual al coseno del ángulo por el módulo de mi vector. ¿Sí? Y esa es una forma de expresar la componente en un eje. ¿Y qué crees que va a pasar con la componente en Y? Pues va a ser lo mismo, solamente que voy a tomar este ángulo, beta, y voy a decir que la componente en Y es igual a el coseno de beta por el módulo del vector A. Y va a ser prácticamente lo mismo, puedes comprobarlo también.
Bien, existe también interpretaciones que formulan la componente en y de esta forma, utilizando este ángulo, pero en vez de coseno utilizan el seno y quedaría AY seno de teta por el módulo de nuestro vector. Y pues es lo mismo, sino que bueno, yo estoy trabajando con el coseno porque es lo que vamos a trabajar en las componentes en 3R. Mira, ahora te vas a dar cuenta. Voy a hacer lo mismo, recuerda que tengo que trazar perpendiculares. Mira, acá voy a trazar una perpendicular desde la cabeza de mi vector hasta Z. Bien, ahí hay aproximadamente 90 grados. Ahora, esto también es, vamos a trazarlo de esta forma, mira. Bien, mira, y ahí quedarían trazadas las líneas perpendiculares. Sí, tal vez cuando trabajamos un vector en 3R, es decir, bueno, en 3R también se le conoce, o 3D, 3 dimensiones, ¿qué es lo que sucede? Que pues las líneas perpendiculares que trazamos desde la cabeza de nuestro vector hasta el eje X o el eje Y, bueno, son un poquito difíciles de ver. La del eje Z sí es más visible. Pero imagina que pues viéndolo desde la parte, digamos, de una parte más cómoda, lo vamos a ver de esta forma. ¿Sí? Así que prácticamente es lo mismo. Aquí pues se van a generar ángulos. Aquí va a estar un ángulo. Acá pues, recuerda que aquí va a estar 90 grados. Aquí se va a formar un ángulo. Y recuerda que aquí también van a haber 90 grados aproximadamente ahí. Y pues va a haber acá otro ángulo que va desde, recuerda, el ángulo va desde el eje de coordenadas hasta el vector. Es decir, acá va a ir desde X hasta nuestro vector, desde Z hasta nuestro vector y desde Y hasta nuestro vector. Ahora, teniendo en cuenta esto, mira, voy a obtener tres ángulos. Al de Z voy a ponerle teta, al de X voy a ponerle alfa y al de Y voy a ponerle beta. Bien, siguiendo la misma lógica, ¿sí? También puedes darte cuenta, mira, en Z justo podemos verlo, aquí hay un ángulo, vamos a poner que es nuestro vector B, entonces voy a tener que es el módulo de B. Ahora, mira, teniendo en cuenta la misma lógica que hemos trabajado acá, podemos afirmar que la componente en X va a ser el coseno de, ¿cuál es su ángulo ahora? Alfa. Alfa por, bueno, ya no es A de X, sino es B de X. Su componente sería el coseno de alfa multiplicado por el módulo de B. La componente en Y, acá está la componente en Y, sería igual a el coseno de beta multiplicado por el módulo de B. Y la componente en Z sería el coseno de el ángulo, teta en este caso, por el módulo de B. Y ahí estarían las tres componentes. Bien, y así es como estaríamos viendo nuestro vector. Mira, aquí me ha ayudado de la aplicación GeoGebra. Aquí estamos viendo un vector en 3 dimensiones. Está, bueno, acá hay un vector en 2 dimensiones, 4 acá, 3, su módulo debería ser 5. Pero bueno, este no lo vamos a analizar, lo vamos a dejar por acá. Mira, ahí tenemos nuestro vector. Bueno, ahí hay varios. Vamos a cambiarle de color, ponerle azul. Ya, bueno, este vector que he teñido aquí es nuestro vector original. Aquí están las componentes. Mira, esta es la componente en Z, esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Estamos trabajando con un vector. Este es un vector de, aquí está, este es nuestro vector. El vector U es el vector de componente 3 en X, 4 en Y y 5 en Z. Pero vamos a reconocer, sí, perfecto. Esta es X, esta es Y la perpendicular al plano gris que estamos viendo acá sería Z. Y mira, estas tres líneas oscuras que vemos aquí son
las líneas perpendiculares que cortan a los ejes, que es justamente lo que estaba hablando, y que gracias a ellas podemos obtener el ángulo, y que gracias a esos ángulos y el módulo, obviamente, nosotros podemos obtener las componentes, ¿sí? Es por eso que son muy importantes cuando nosotros veamos vectores en 3 dimensiones, conocer cómo se ve un vector en 3 dimensiones para poder ubicarlos. Y ahora, para entender mejor visualmente cómo vemos los ángulos de un vector en 3R, bueno, vamos a entrar al buscador de Google, vamos a buscar vectores en 3D, coseno directores, ¿sí? GIF, vamos a imágenes y ahí vamos a encontrar, mira, por ejemplo, esta imagen en la cual se puede apreciar, es un vector, aquí está su componente en Z, la roja es su componente en X y la verde es su componente en Y. Y estos ángulos que vemos ahí son los ángulos de los cuales obtenemos los cosenos, que se llaman cosenos directores, que es justo lo que estaba explicando en el video. Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos pronto.